De sociólogo y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, fue uno de los dirigentes del movimiento La Zurda, que presidió la fecha entre los años 2006 y 2007. Fue entonces cuando comenzó a trabajar por los cambios sociales primero y políticos después. Una vez que culminó sus estudios, se unió a Nodo 21, fundación sin fines de lucro que tiene como objetivo la promoción de diálogos, debates y acción, la formación de dirigentes y la elaboración de estudios, propuestas y opinión. También se desempeña como académico en la Facultad de Ciencias Sociales y en el programa de bachillerato de la Universidad de Chile, convencido de que se debe cambiar la política desde dentro, y contra ella ha participado en los debates que en el Congreso se han efectuado en la tramitación de la reforma laboral. El trabajo y pensamiento Giorgio Bocardo será sujeto de análisis en un nuevo capítulo de Nuevas Voces. Giorgio, gracias por acompañarnos hoy día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Giorgio, Nodo 21 ha ido tomando fuerza en el último tiempo, cada vez se le escucha más en distintos debates que han estado en la contingencia, pero introduzcamos un poco a la gente de lo que es efectivamente Nodo 21 como centro de estudio. Mira, Nodo 21 es una fundación que arranca por ahí por el 2011, finales del 2011, y que básicamente busca hacerse cargo de dos cuestiones que para nosotros son bien importantes. La primera tiene que ver con producir conocimiento, pensamiento que contribuya, que apoye en este momento las distintas luchas sociales que se están dando en Chile a nivel estudiantil, medioambiental, sindical u otra. ¿Darle algún sustento como técnico-teórico? Técnico-teórico y por lo tanto hacer más reflexivo a estos movimientos de los procesos en los que están. Pero también tratar de contribuir a producir pensamiento estratégico, pensamiento político para la futura constitución de una izquierda en Chile. Y en ese sentido es un centro de estudios un poco atípico, dado que desde un comienzo y públicamente se declara por una opción, por una orientación, y por lo tanto construimos pensamiento súper interesado en que se cumplan ciertos objetivos y no simplemente construir pensamiento por producirlo. Claro, como insumo del debate, sino con objetivos claros y concretos. Sí, a partir de un diagnóstico, que es que sobre todo ya después del 2011 hay ciertas condiciones que empiezan a cambiar en Chile en términos de que se empieza a reactivar mucho tejido social. Pero por otro lado la izquierda política también ha estado bastante fuera de esos debates, de esas discusiones, y creíamos que era fundamental empezar a contribuir en esa línea, pensando en la posibilidad de que se constituyeran alternativas políticas en Chile por fuera de los marcos que la transición forjó. Y en esa línea empezamos un trabajo bien sistemático que se ha traducido en una serie de producción de instrumentos de pensamiento, de diagnóstico, pero que van en esa dirección desde un comienzo. Ese objetivo político igual los diferencia de otros centros de estudio, ¿no? O sea, por supuesto, de todo el espectro político, no solo de los de centro izquierdo. Y eso tiene que ver porque, más allá que uno podría identificar a la mayoría de los centros de estudios con una afinidad, con una orientación política, hay muchas veces de los propios centros de tratar de aparecer como asépticos o como, entre comillas, neutrales, objetivos, cuando siempre están vinculados a intereses políticos, económicos, sociales, y además nos parece que es muy bien que sea así. Sí. Pero lo importante para nosotros también es plantearlo abiertamente a la sociedad y por lo tanto no dejarlo en un subtexto. Eso siempre para nosotros ha sido central. Y de ahí también porque nos hemos vinculado a ciertos movimientos estudiantiles, sindicales y de otro tipo, tratando justamente de plantearlo así. Y Nodo 21 tiene su origen en los últimos movimientos estudiantiles. Varios de sus integrantes tienen lazos con lo que ocurrió en el 2006, con lo que la revolución estudiantil del 2011 también. Esa es su base, ¿no? Mira, a ver, en Nodo confluyen varias tradiciones de los últimos, yo diría, 20 años de experiencia de militancia política y social en Chile, del campo de la izquierda. Y en algún momento por ahí, por el 2010, con un grupo de compañeros y compañeras, empezamos a dar una reflexión respecto hacia dónde uno podría empezar a orientar un trabajo político intelectual. Y en eso van a confluir miembros que vienen de la experiencia de La Zurda de los 90, compañeros que nos formamos en esa experiencia, pero también en los movimientos estudiantiles del 2001, del 2011, y por supuesto ya con mucha más fuerza el 2011, cuando irrumpe el movimiento estudiantil.
Y por lo tanto, en ese marco, nosotros nunca lo pensamos originalmente tanto como un centro de estudio, lo pensábamos como una articulación que permitiera, por un lado, producir pensamiento, pero también eventuales condiciones de constitución política y social también. Y en ese contexto no somos, por decirlo así, un centro de estudio químicamente puro, de ahí que por ahí podamos dialogar, pero también lo puedan integrar dirigentes sociales, que en algún momento miembros hayan ido en candidaturas parlamentarias y viceversa, y de ahí que hayan tenido en su momento también participación activa en la discusión parlamentaria. Claro, entonces en ese contexto es una institución atípica para el tipo de centros de estudio que hay en Chile, pero siempre lo pensamos así, y por lo tanto en ese sentido hemos tratado de orientar nuestro trabajo. ¿Y cuánta gente está trabajando hoy día en 91 en general, con colaboradores más el personal estable? Actualmente somos algo así como entre 40 y 50 personas que trabajan en distintos ámbitos, estudios sobre los grupos empresariales, en educación, en trabajo, en análisis político. También hemos tenido varias experiencias de escuelas de formación para dirigentes sociales. Por ejemplo, en el último tiempo hemos trabajado por una iniciativa, por una reforma a la educación donde hemos articulado rectores, intelectuales, académicos universitarios, dirigentes sociales, que en algún momento van a dialogar al ministerio, por ejemplo, para intentar instalar ciertos puntos de reforma. Entonces, en ese sentido, tenemos una actividad de producción, otra actividad que tiene que ver con articulación de iniciativas que en este momento están ocurriendo en educación, como también ayudando a formar dirigentes sociales que hoy día se encuentran en distintos tipos de conflictividades en todo Chile. Giorgio, ¿y cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo hoy día con este movimiento social, con esta nueva ofensiva que han anunciado también los estudiantes, que la explicitan, digamos, y pareciera retomar cierta fuerza de lo que ocurrió en 2011, después de un par de años en que estuvo un poco más bajo perfil el movimiento estudiantil? ¿Cómo ven ustedes el escenario hoy día desde esa perspectiva y de lo que quiere hacer efectivamente Nuevo 21 también? A ver, nosotros hace tiempo venimos planteando que los movimientos estudiantiles 2006, 2011, primero que todo no son simplemente como en algún momento la Concertación lo planteó contra la herencia de la dictadura, el 2006, la LOCE, y después el 2011 como un movimiento contra Piñera. Claro. Nuestro diagnóstico se basa en que en la sociedad chilena hoy día hay un malestar mayor que excede lo estudiantil o incluso lo educacional, y que el movimiento estudiantil ha sido capaz de representar. Y por lo tanto la sociedad hoy día cifra en buena medida ciertas expectativas sobre la educación, fruto que también es el relato que la propia Concertación en los 90 construyó, que a partir de la educación tú podías mejorar tus condiciones de vida. Entonces, es sobre esa expectativa frustrada, por cierto, a partir de la colusión, a partir de la crisis de la educación, a partir de las estafas que han habido en el sistema universitario, la sociedad chilena se empieza a frustrar, y en un contexto de crisis de los partidos, el movimiento estudiantil empieza a representar un poquito ese malestar. Tener cierto espacio. Y empieza a tener una aprobación que en los 90 o a principios de los 2000 el movimiento estudiantil no tenía, que era un movimiento corporativo, peleaba por los créditos, por los pases escolares, claro, por las becas, pero de pronto el movimiento estudiantil empieza a hablar de política, del modelo neoliberal, de una crítica al sistema educacional. Y por lo tanto nosotros creemos que hoy día, al 2016, el movimiento estudiantil tiene, claro, una enorme responsabilidad, porque la sociedad no está esperando solamente que se arregle el sistema de becas o que se mejoren las instalaciones universitarias, sino que efectivamente se empuje una reforma educacional. Sí. Mucho más profunda. Y eso, claro, es contraintuitivo para una parte del movimiento estudiantil que siempre ha estado acostumbrado a reclamar, pero también este es un momento en que no solamente tiene que proponer, sino que también ofrecer caminos de solución de reforma que de cierta forma rompan esta orientación neoliberal que ha tenido la educación en Chile por más de 30, 40 años. Y por lo tanto para nosotros, y en eso hemos tratado de aportar como nuevo de forma súper transparente, hemos ido a dialogar en el ministerio con las dos ministros de educación de turno, que no puede ayudar a proponer ciertos temas, ciertos ejes, y que los que tienen que negociar una eventual reforma tienen que ser los actores educacionales. Y en ese sentido, ni Nodo ni ninguna otra institución puede suplantar, y no solo los estudiantes, los rectores, los académicos. Yo creo que es bien importante que se instale la idea de que la sociedad tiene derecho a hablar de educación y no es monopolio de ningún grupo en particular. Los estudiantes tienen derecho a hablar de educación, sí. Los rectores, los académicos,
la sociedad en general. Y en ese contexto nos parece que cualquier reforma en educación que se haga tiene que responder a esos intereses que la sociedad hoy día está planteando y que por supuesto los estudiantes tienen una voz privilegiada y una participación, son detonantes, pero también tienen que ser parte de la solución. Y yo creo que ese cambio puede ser distintivo de los otros movimientos estudiantiles que llegaron hasta mostrar el problema, claro, pero no logran participar en la solución del problema. Exacto. ¿Y tú ves que hoy día hay una opción de que efectivamente ellos sean parte de esa solución y de que logren llevar transformaciones un poco más profundas, no solo en el ámbito de la educación, como decías tú? Porque daba la sensación de que después de lo del 2011, y ya habiendo conseguido al menos el titular, ¿no?, de que vamos a hacer una reforma y comprometida la educación gratuita en el programa de gobierno, etcétera, después de eso uno tenía la sensación de que había un cierto bajón. No sé si tú ves la fuerza dentro del movimiento estudiantil como para empujar esos cambios nuevamente a partir de esta nueva ofensiva que han anunciado hace poco. Si uno escucha al menos a las principales vocerías estudiantiles, creo que han declarado manifiestamente su voluntad de tratar de empujar una reforma. Y en ese sentido, por lo menos, nosotros no compartimos esas opiniones de que, bueno, ya este gobierno no hay nada más que hacer, esperemos la presidencia que viene, porque así nos pasamos de gobierno en gobierno y como actores yo creo que hay una responsabilidad también en tratar de empujar una reforma. De ahí que no haya parecido así sumamente irresponsable aquellas posiciones que dicen, bueno, esperemos al próximo periodo presidencial y cerremos este gobierno. Quedan 2 años, y más allá que no compartamos en el grueso el diseño del gobierno de Bachelet, es responsabilidad de los actores que han demandado reformas, incluidos nosotros, tratar de que esas reformas se efectúen. Yo creo que lo difícil va a ser que el movimiento estudiantil, los rectores, los académicos, no solamente empujen una reforma, sino que entiendan que va a ser una reforma gradual, pero que podría ser radicalmente distinto a lo que se ha hecho en estos últimos años, porque claro, el 2015, el 2014 Bachelet creo que toma las consignas del movimiento estudiantil, pero después cuando lo plasman reformas, esas reformas finalmente no ocurren. Y por lo tanto creo que lo que está hoy día en juego va en esa línea, de tratar de empujar un programa de reformas de derechos sociales, aunque sean poquitos, pero que le rompan un poco esta dirección mercantil que ha tenido la educación por 40 años. Y eso vamos a estar conversando al regreso de la pausa con Giorgio Bocardo, una de las nuevas voces en CNN. Giorgio, dejamos planteado sobre la mesa el tema de las reformas y este movimiento estudiantil que ha logrado llevar a instalar otros temas y un malestar, decías tú, una frustración que no va solo por el lado de la educación solamente. Y este gobierno prometía precisamente ciertos cambios bien importantes con algunas reformas grandes en materia laboral, con una reforma de la Constitución también, la reforma educacional, por cierto. ¿Cómo ves tú el proceso de cambio que empujaba este gobierno de la nueva mayoría, que buscaba al menos con estas reformas? ¿Cómo ves desde esa promesa hasta la ejecución que hemos visto hasta ahora en la administración ya de Michelle Bachelet? Bueno, yo seguiría hablando primero que todo de la concertación. A mí en este momento, para nosotros la nueva mayoría no es ni mayoría, no hay que olvidarse que ganó con muy pocos votos en el total, no más allá del 25% de los votos en el absoluto. Sí. Y segundo, son básicamente los mismos rostros de siempre. Basta ver la designación del actual ministro del Interior para darse cuenta que de renovación tiene bien poco. ¿Pero tú crees que nunca fue nueva mayoría o perdió ese título, digamos, para diferenciarse de la concertación una vez que llegaron a la moneda? Lo que pasa es que la concertación, así como nunca supo muy bien por qué perdió con Piñera, tampoco creo que ha logrado diagnosticar bien qué fue lo que significó su retorno de Bachelet al gobierno. Y si bien toman consignas, toman programas, el tipo de reforma que impulsan, no solamente la educacional y lo que ha sido hasta ahora la gratuidad, si tú tomas, por ejemplo, una reforma como la laboral, tampoco significan avances sustantivos en lo que es el plan laboral del 79. Algunos dicen que se retrocedió después de lo que pasó en el Tribunal Constitucional. O sea, lo que dicen todos los dirigentes sindicalistas, en esto no hay que ser expertos en temas de trabajo, es que ellos prefieren que el actual Código Laboral se mantenga, porque al final no solamente no se tocan los pilares fundamentales, que es sobre todo negociación ramal, sino que tampoco se reconocen derechos elementales que en cualquier país desarrollado del mundo existen, como derecho a negociación,
Entonces, en ese sentido, el tipo de reformas que se han impulsado, más allá de lo discursivo, en lo concreto, siguen manteniendo un sello que es muy característico de la concertación de los últimos 25 años, incluido el gobierno de Piñera, que ahí de cierta forma, incluso en algunas cosas, terminó siendo más radical que Bachelet, cuando elimina, por ejemplo, le quita el CAE a los bancos. Sí. Entonces, creo que en ese sentido, más allá de querer que efectivamente se empujen reformas, en lo fundamental, se ha mantenido una línea subsidiaria de políticas focalizadas y sobre todo muy adversa a una sociedad que hoy día se empieza a movilizar, y yo creo que todavía frente a eso la concertación no entiende lo que ha ocurrido en la última década. Y en ese sentido yo creo que Chile se acostumbró muy poco a que haya conflictividad social como parte normal de cualquier democracia. Entonces, algunos le pusieron el derrumbe de todo el modelo y por lo tanto a la primera crisis sistémica pareciera que todo esto se va a caer, lo que no es cierto. Pero tampoco esto se va a resolver con puro movimentismo. O sea, si tú haces más allá que el conflicto educacional sea el más relevante, los movimientos regionales, los movimientos socioambientales, sí, los conflictos que han habido en términos de las demandas de los movimientos feministas, tienen que ver con un tipo de Estado subsidiario, con una forma de entender la política social focalizada. Tiene cierto origen común, finalmente. Una forma de entender el extractivismo y el modelo rentista de Chile, que se empieza a agotar. Yo no diría a derrumbar, pero se empieza a estrecharse. Y frente a eso, una sociedad que se empieza a constituir. Los 90 nos acostumbramos que no hubiera ningún tipo de movilización social. Sí. Pero uno en cualquier país desarrollado, los actores se constituyen, se organizan y en algunos casos se proyectan a la política. Nosotros creemos que estamos en un momento constituyente de actores sociales nuevos, frente a los cuales la concertación no tiene forma de procesar esos conflictos. Porque tiene el diagnóstico errado, según. No solamente porque tiene el diagnóstico errado, que yo creo que es un punto central, sino que porque se acostumbró a una forma de relacionarse con los actores sociales clientelar, desarticuladora, y por lo tanto perdió total espacio en los actores sociales que están hoy día organizados. Y en ese sentido, una de nuestras tesis como fuerte es que la propia concertación, a partir de la lógica subsidiaria que tiene de entender en la política social, sí, su relación con el empresariado, etc., le dificulta muchísimo poder ser parte de la solución del problema. De ahí que, por lo tanto, los conflictos ahora estallen por fuera. Ahora, ¿dónde está el otro problema? Que es que como esos conflictos sociales, esos movimientos sociales donde el educacional es el más visible, pero que hay otro, no se constituyen todavía como proyectos políticos y por lo tanto... ¿Pero van en camino a eso, crees tú? Yo creo que en este momento es lo que se están jugando varios esfuerzos de constitución política con hartas dificultades, pero me parece que, o sea, así como creemos que la concertación es más bien parte del problema que la solución, y la forma en cómo ordenó el Chile neoliberal, el puro movimentismo no basta para resolver los problemas de la política. Sí, si no tienen una constitución política. Y en eso también hay esas tesis más como tipo Gabriel Salazar, que defienden lo social por lo social, también se equivocan a la hora de pensar proyectos de cambio. O sea, y en eso nosotros creemos que es fundamental, y hemos sido partícipes de ello, que es que esos esfuerzos que hoy día se expresan en lo social, por una parte, intenten empujar hoy día reformas, no esperar 4 años más, pero al mismo tiempo también empezar a constituirse. Claro, la palabra está muy desgastada en lo que antes se conocía como partido. O sea, sí, y está súper complicado. Piensa un movimiento súper bien evaluado como RD, por ejemplo, súper bien evaluado en la encuesta y le costó un mundo contar la firma porque nadie quiere firmar por partido. Sí. Entonces, no es tan fácil esto, porque no te lo va a resolver la vieja política, pero tampoco te lo va a resolver la pura calle. Pero también hay un espacio que está vacío ahí, que no está ocupando nadie desde el punto de vista formal, digamos, porque tú ves las encuestas y los partidos están por el suelo, las dos coaliciones están por el suelo, hay cierta institucionalidad que está en crisis también. ¿Cómo crees que se va a llenar ese espacio después? Cuando tienes, por un lado, los partidos que están deslegitimados, con movimientos sociales que están cobrando legitimidad, pero que están a mitad de camino también en transformarse en un actor formal, digamos. Yo creo que estamos en un momento bien constituyente de eso, que no va a ser tan corto como pensaban algunos de que está a la vuelta de la esquina. Y nosotros creemos que hay que tratar de ir resolviendo dos cosas a la vez. Y por un lado, ir madurando como proyectos políticos y por lo tanto entender que las soluciones están en la política y no en otra parte. Y
los movimientos sociales también tienen una reactividad a la política que hay que combatir, porque efectivamente hay harta reactividad a constituirse como que todo lo político es corrupto, todo lo político está mal, todo huele mal. Pero el problema de esas situaciones de vacío político y de rechazo a la política también devienen en salidas populistas, que también son lo más antipolítico en términos de construcción de esfuerzos políticos transformadores. Sí. Pero por otro, hay que empezar a transformar y empujar reformas hoy día, porque la única forma de transformar la política es que todos esos intereses que hoy día están afuera pataleando se incorporen en la política y por lo tanto le cambien el carácter a esa política. Si no, claro, tú puedes tener un diputado, puedes tener un alcalde, puedes tener un concejal, pero quedas amarrado por la misma camisa de fuerza de lo que hoy día te ofrece la política. Entonces, si en ese proceso de emergencia no eres capaz de transformar las condiciones que la política te ofrece, el rayado de cancha, puedes, claro, ser una buena oferta electoral, pero después te pasa que quedas a cargo de una municipalidad, a cargo de una subscripción, no sé, llegas a un parlamento, puedes ser muy crítico, pero no tienes ninguna capacidad de empujar un proyecto de ley, por ejemplo. Entonces, hay que saber, por decirlo así, manejar esas dos variantes, la presión, la negociación hoy día desde los actores, y al mismo tiempo ir construyendo una oferta que hay expresiones que hoy día están madurando. Yo creo que las que son más prístinas de lo que ha ocurrido en los últimos años son, por un lado, Revolución Democrática y Izquierda Autónoma. Sí. Con todas las dificultades que han tenido y de las que además nos ha tocado vivirlas en carne propia, porque particularmente participamos en Izquierda Autónoma. Pero me parece que, por ejemplo, otros tipo, por ejemplo, PRO, por ejemplo, terminaron un partido unipersonal, más allá de los escándalos posteriores que el partido de Marco Enrique Dominán. O el MAS hace un partido y es el partido de Navarro. Sí. Y hoy día cuesta mucho porque está muy naturalizada la política de los personajes. Giorgio, ¿y qué desafío le plantea ese escenario que acabamos de describir a la izquierda acá en Chile? Y ahí volvemos a como los orígenes de Nodo 21 también. Yo creo que hay una cuestión que todavía la izquierda chilena no hace, y estoy pensando desde el Partido Comunista, el campo socialista que todavía cree en el socialismo y en ese tipo de proyectos históricos, hasta todo lo que está fuera de la concertación. Creo que todavía no ha hecho un balance duro sobre lo que fue la derrota de la izquierda del siglo XX. Nosotros lo hemos planteado y es súper incómodo esto en la izquierda y poder discutir de todo, sin mordazas sin tapujos, y eso a la izquierda le cuesta mucho. Y por lo tanto todavía sigue tratando de reproducir en muchos casos una suerte de estatismo trasnochado, el Estado por el Estado. Nosotros lo hemos planteado en varios espacios, o sea, hoy día incluso en el actual Estado puede significar más voucher, más CAE. Y por lo tanto no necesariamente más Estado significa una profundización de la democracia. Entonces nos parece que hay que, por decirlo así, ser crítico y desembarazarse de una serie de camisas de fuerza que carga la izquierda del siglo XX, y por otro, tratar de volver a resignificar la política y por lo tanto los proyectos colectivos en una sociedad donde todo se procesa individualmente, sí. O sea, donde la individualidad es muy, muy, muy fuerte. Y creo que en ese campo RD y Izquierda Autónoma han intentado de cierta forma empujar un camino alternativo. Nosotros no compartimos mucho de lo que está haciendo hoy día, por ejemplo, RD. Ellos han elegido otro camino, pero en el camino de mediano plazo de seguro nos vamos a encontrar. Y por lo tanto yo creo que la izquierda se tiene que desembarazar de una suerte de conservadurismo, que es muy fuerte de caer en los lugares comunes, donde muchas veces no es autocrítica de las propias experiencias en las que le tocó participar. Y que fue protagonista en el último tiempo. Muchísimo. Giorgio Bocardo, una de las nuevas voces aquí en CNN. Gracias, Giorgio.